Las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor. Nuevamente vamos a compartir su palabra. Les invito pues a leer el Salmo 130. El Salmo 130 dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos mis oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Señor Jesús, gracias te damos, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, porque tu amor es infinito en nuestra vida, Señor. Te adoramos y te bendecimos, dador de la vida. Gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presto para perdonarnos, Señor. ¿Cuántos cada día, Señor, cometemos errores? Pero tú allí estás siempre fiel, Señor, perdonando nuestros pecados. Porque a eso viniste a este mundo, Señor, a perdonar el pecado de toda la humanidad. Y cada día, Señor, todos los que te hemos recibido, si faltamos, Señor, en pensamientos, en obras, en palabras ociosas, tú nos perdonas cuando reconocemos nuestro pecado, Señor. Gracias, Padre bueno, por ser ese Dios tan grande, tan infinito, tan perdonador, Señor, tan misericordioso. Mi alma te alaba, Señor, y mi corazón se goza, se regocija en ti, amado Dios. Gracias por conocerte, Señor. Gracias porque un día viniste a mi vida, Señor. Gracias porque vives en mi corazón a través del Espíritu Santo. Tu bendición sea a cada hogar, Señor, a todos tus hijos donde se encuentren. Si hay necesidades, Señor, tú súplelas. Si hay enfermos, levántalos, Señor, de su lecho de dolor. Gracias, Padre bueno. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy día pues vamos a meditar en este hermoso salmo penitencial. El título que le he puesto, hermanos, a este mensaje es la certeza del perdón. Los salmos penitenciales que encontramos en la Biblia son 7, hermanos. El Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Se cree, hermanos, que por lo menos 5 de estos salmos penitenciales han sido escritos por David. Este salmo, hermanos, cuando decimos salmo penitencial, es un salmo, es una persona. El salmista, acá no dice el nombre, pero como les decía, se cree que llegan a una conclusión que David ha escrito de estos 7, algunos. Entonces, hermanos, es cuando un creyente, una persona, está orando. Es su petición personal. Entonces, este salmo no puede ser corporativo para todos, sino, hermanos, un salmo personal, de una persona que reconoce sus pecados, que se arrepiente y se acerca a Dios con esa entrega, hermanos, que sale ese reconocimiento de su pecado, sale de las profundidades de su ser y pide perdón a Dios. Como debe ser, hermanos, cuando nosotros pecamos, no quedarnos allí, hermanos, pensando, bueno, ya pequé, ¿qué va a pasar? Sino tenemos que confesar nuestro pecado y de esa manera, hermanos, el Señor va a escuchar el clamor, el perdón que le pedimos, porque está viendo el arrepentimiento genuino y nos va a perdonar. Entonces aquí, hermanos, el salmista dice,
de lo profundo, de mi ser, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Esta persona, este creyente, es un clamor que sale de las profundidades de su ser. Dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Él clama pidiendo perdón. Dice, de lo profundo, de las profundidades de su alma, hermanos, de lo más profundo de su ser. Él está clamando a Dios. Está pidiendo, hermanos, perdón. Está él pasando momentos tristes, difíciles, porque ha pecado. Entonces, él está reconociendo su pecado. Y con ese, como les decía, con ese arrepentimiento genuino que debemos nosotros, hermanos, reconocer para cuando pecamos, pedirle perdón a Dios, no de labios, sino de las profundidades de nuestro ser. Por eso, él casi durante todo el Salmo, que es pequeño, hermanos, pero él siente... Él lo hace desde las profundidades de su alma, desde sus mismas entrañas, como dice la palabra. Y le pide pues a Dios que oiga, escucha mi voz, le dice. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Qué precioso, hermanos, cuando podemos nosotros también pues acercarnos de esa manera a Dios. Establecer un contacto con Dios a través de la oración. Y pedirle perdón, reconocer nuestros pecados, hermano, porque cada día le fallamos a Dios. Y muchos creyentes, hermanos, viven con sus pecados. No pueden dejar hábitos que tienen, entonces van cargando en su mochila, se va haciendo cada vez más grande el peso de su mochila porque no reconoce su pecado. O le pide perdón a Dios solamente de labios, pero no desde las profundidades de su alma. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, reconocer que pecamos. Todavía estamos en este mundo, hermanos, y siempre tenemos fallas. Y como siempre repetimos, hermanos, todo es pecado para Dios. Todas las cosas que no son correctas que hacemos son pecados delante de Dios. Por eso este salmista pues empieza a pedir a Dios que le escuche. Él está clamando, hermanos, que él escuche, como dice Jeremías 33:3, que Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué precioso, hermano, cuando clamamos, cuando salen de la profundidad de nuestro ser, Dios nos escucha, hermanos. Y no solo nos va a escuchar, sus oídos van a estar atentos y nos va a mostrar cosas grandes, hermosas que no conocemos. ¿Por qué? Porque está viendo la condición de nuestro corazón. Está viendo, hermanos, que verdaderamente estamos reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falta y que Él nos perdone. Por eso le dice que Él está clamando, le dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, de las entrañas, vamos a decir, de lo más profundo de nuestro corazón, de su alma. Y le dice, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Qué precioso, hermano. Tenemos un Dios fiel. Nosotros adoramos a un Dios vivo, hermanos. A un Dios vivo. Que escucha, que siente, que nos examina. Ese es el privilegio, hermanos. El gran privilegio que tenemos los cristianos. No adoramos a dioses falsos, a dioses muertos. Que están ahí, están sus tumbas. Que se puede ir a visitar las tumbas de tantos líderes de religiones, hermanos, que no son cristianas. Pero nosotros tenemos, hermanos, el privilegio, el gran privilegio de tener un Dios vivo,
Un Dios que murió y resucitó, aleluya, y hoy está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso es que aquí el salmista, hermanos, pues le clama, dice, clamo desde lo profundo de mi ser, clamo a ti, está atento a mis oídos, escucha mi voz, mi súplica. Hermanos, qué precioso, porque Dios escucha, hermanos, Dios escucha. Dios escucha cuando lo hacemos con sinceridad, cuando lo hacemos de corazón, cuando reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, hermanos. Y a veces lloramos, derramamos nuestro corazón con lágrimas y dice que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. ¡Ay, qué precioso, hermanos! ¡Qué privilegio! Y muchos de nosotros no entendemos, hermanos. No podemos darnos cuenta, dimensionar, hermanos, el gran amor de Dios. Dimensionar la gran salvación que tenemos, hermanos. Esa salvación que la recibimos, hermanos, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando reconocemos, hermanos, podemos orar como este hombre que ora de esta manera. Luego dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Qué precioso, hermanos. Verdaderamente, Él tiene una confianza, Él tiene la certeza, hermanos, de que se está acercando al lugar adecuado, a ese Dios perdonador. Por eso en mi mensaje le puse el nombre de la certeza del perdón. Tenemos la seguridad, hermanos, que el Señor perdona si lo hacemos con fe. Por eso Él dice, hermanos, que si Dios mirare, hermanos, si Dios se detuviera a mirar todo el pecado del mundo, aquí habla sobre la universalidad del pecado. Y si verdaderamente Dios mirara, hermano, somos tan pecadores y aún los que no han aceptado a Cristo, hermanos, del mundo cada vez está en el caos más grande, en la corrupción más grande, está inventando pecados para ofender a Dios, hermanos. Y vemos cómo cada vez, hermanos, el mundo está más lejos de Dios, se está alejando de Dios. Pero aquí el salmista, ¿cómo puede? Qué precioso, hermanos, qué precioso. Los salmos para mí son tan preciosos, hermanos. Y cuando el Señor abre nuestro entendimiento para entender y podemos darnos cuenta, dice, Señor Dios, si mirares a los pecados, si Él mirara los pecados, dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? Si Él mirara los pecados, todos seríamos, hermanos, pues desapareceríamos, porque somos pecadores. Siempre estamos fallando a Dios. Y más aún este mundo, hermanos, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, Él puede entender la misericordia de Dios, hermanos, la justicia de Dios, el gran amor de Dios, hermanos, la gracia bendita de nuestro Dios. Por eso, Él añade y dice, pero en ti hay perdón, en ti hay perdón, para que sea reverenciado. O sea, como que le dijera a Dios, Señor, siempre fallamos, siempre pecamos. El mundo por el que tú moriste sigue pecando, y nosotros que ya te hemos aceptado siempre te fallamos. Si tú miraras todo lo que está ocurriendo, nosotros pues no alcanzaríamos el perdón. Pero ¿qué dice Él? Pero dice, en ti hay perdón, porque eres misericordioso, porque amas este mundo, porque tú lo hiciste.
y para que seas reverenciado, para que nos demos cuenta que Dios merece, hermanos, todo nuestro amor, toda nuestra alabanza, nuestra adoración, que le debemos de servir con todo nuestro corazón. No porque nos mandan, no porque nos piden, sino que sea algo, hermano, que salga de las profundidades de nuestro corazón, el servir a Dios, el obedecer a Dios. No importa el lugar, hermanos, que nos toque, pero si lo estamos haciendo para nuestro Dios, hagámoslo pues con toda la voluntad, con todo el amor, como Dios nos ama, hermanos. No merecemos nada. Es como si acá el Salmo no merezco nada, porque si tú miraras todos mis pecados, pues no tendría perdón. Son tantos que no tendría perdón. Pero como tú eres bueno, misericordioso, como me amas, como amas este mundo, como amas a tu pueblo, acá el salmista, hermanos, pues era judío, está también hablando por su pueblo posteriormente, vamos a ver. Entonces, por eso le dice de esta manera, porque, hermanos, el pecado es universal y él está prácticamente tratando sobre la universalidad del pecado. Y dice, si tuvieras todo, pues desaparecerías de este mundo, porque Él es santo, santo, santo. Por lo tanto, hermanos, en la santidad de Dios no puede, hermanos, haber nada inmundo. Nada inmundo. Por eso es tan importante, hermanos, tan importante que reconozcamos, hermanos, el sacrificio de Cristo. Porque si Cristo, hermano, no hubiera venido, no hubiera muerto por todo el mundo, seríamos, ¿verdad, hermanos? Desapareceríamos de este mundo. Porque Él es todopoderoso, Él puede hacerlo, hermanos. No podemos poner límites al poder de Dios. Su poder es infinito. Pero por amor, por gracia, Él nos regaló a su Hijo para que muriera en la cruz, para darnos la salvación, hermanos. Esa salvación que se ofrece gratuitamente, pero que el mundo la rechaza. Y que muchos creyentes rechazan también, hermanos, viviendo sus vidas tal cual les gusta, no aceptando la palabra o viviendo como dice, hermanos, la palabra, sino están adecuando la palabra a su manera, a lo que les gusta, a lo que quieren. Y para ellos no hay nada. Si bien es cierto el mundo, hermanos, la cultura de todos los países ha ido cambiando, y también, hermanos, vemos cómo el mundo ha ido perdiendo valores, perdiendo su ética, su moral, sus principios. Entonces vemos que, como muchas veces repetimos, lo que antes, hermanos, era malo, ahora es bueno. Pero y dicen con una franqueza, con una como que ellos están con una verdad que están afirmando que está bien. No hay ningún problema que aceptemos la homosexualidad, el lesbianismo, que aceptemos el aborto. No importa que maten a ese niño que está formándose. Y tenemos que pensar como ellos piensan, porque si nosotros decimos que no está bien, somos pues, no nos miran bien. Y eso, hermanos, es pecado. Es pecado delante, está quitando la vida. La vida es sagrada, hermanos, la vida es sagrada. Dios la dio y Dios la quita. Pero el hombre no tiene por qué quitar la vida. Pero tantas cosas que podríamos decir, hermanos, porque cada vez el mundo está más lejos de Dios.
Y Satanás está ganando pues terreno, hermanos, en la mente de las personas. Cada vez él gana más terreno porque se le da a Satanás la libertad que entre a tu vida, que viva contigo. Y él pone los pensamientos, los malos deseos. Él pone, hermanos, todo lo malo para transgredir las leyes de Dios. Pero nosotros como creyentes, hermanos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que esperar en Dios. Como dice también, hermanos, en los versículos, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hermanos, tenemos que ser luz y tenemos que ser la sal de este mundo. Levantemos nuestra voz, hermanos, contra estas cosas que ofenden a Dios. No tengamos temor, porque es parte, hermanos, de como creyentes tenemos, hermanos, que defender, aunque no les guste. De repente van a meter presos, pero, hermanos, no podemos decir, está bien, pues, bueno, que no importa, pues. El aborto terapéutico existe, pero cuando la madre o el feto, pues, están, que hay problema y que pueden perder la vida, pero no porque, por otras cosas, hermanos, como se está viendo cada día, solo porque, pobrecito. No es así, hermanos. Sabemos que es pecado, que hay chicas que han sido violadas, son niñas, pero quitarle la vida, hermanos, Dios está viendo todas esas cosas. Entonces aquí el salmista dice, yo esperé. Él estaba esperando en Dios. Él sabía que Dios lo iba a perdonar. Él sabía que Dios ya le había escuchado y que iba a obtener el perdón. No sé cuál sería, hermano, la causa por lo que él estaba orando de esa manera. No sabemos. Pero, hermanos, él sabía que Dios lo iba a perdonar. Sabía que Dios es bueno, que es misericordioso, que es un Dios perdonador. Y que él podía, hermanos, podía perdonar, puede perdonar, hermanos, porque Dios ama, hermanos, al pecador, ama al pecador. Por eso es que él tenía la convicción y él esperaba, él no se desesperaba y decía, bueno, tanto tiempo y no me contesta Dios, y tanto tiempo estoy pasando por este valle de lágrimas o qué le estaría pasando. Pero él dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Qué precioso, hermanos. Tenía una tranquilidad dentro de sí, porque tenía confianza en el perdón de Dios. Qué precioso, hermanos. Tenía fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él tenía la certeza del perdón y estaba esperando lo que Dios lo iba a perdonar, y él iba a sentir nuevamente gozo, iba a sentir vigor, iba a sentirse bien. Yo esperé, dice Jehová. En su palabra he esperado. Claro, hermanos, tenemos que esperar en su palabra, en sus promesas. Para eso tenemos la palabra de Dios.
y creer en las promesas, vivir en las promesas de Dios, movernos en las promesas de Dios, reclamarlas, creerlas y reclamarlas, hermanos, porque ya están dadas por Él. Y Él no es hombre para que se arrepientan. Él prometió y lo cumple. Entonces, hermanos, este hombre tiene esta convicción, esta certeza de que Dios lo iba a perdonar. Y luego dice, mi alma espera a Jehová. Sus sentimientos, sus emociones, la voluntad, su corazón y todo, hermano, del alma, lo que hay en el alma, y tantas veces lo hemos mencionado. Entonces, dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hermanos, los centinelas en esos tiempos tenían que pasar pues sin dormir toda la noche y no podían dormirse, porque un centinela, si se dormía, hermanos, podía pagar, y algo ocurría y no avisaba, podía pagar con su vida, hermanos. Entonces, estos hombres, ¿cómo anhelaban que ya pase la noche, que sea de día, que sea de mañana, para que termine su turno, para que termine la responsabilidad que tenía la noche? Igual el vigilante, dice, y los vigilantes, dice, más los vigilantes a la mañana. Tanto el centinela como el vigilante. El centinela pues estaba en un torreón mirando si alguien venía, si había algo que podía pasar, hermanos, a la ciudad. Él no podía dormirse. Entonces, si él no avisaba, como les decía, pues podía pagar hasta con su vida este descuido. Y el vigilante, que vigilaba seguramente la residencia del rey, los palacios y bueno, dentro ya de la ciudad. Entonces ellos también, porque su cuerpo quería descanso, y es por eso, pues hermanos, que pedían que sea... Él pone el ejemplo, hermanos, el ejemplo de los vigilantes, que lógicamente esperan la mañana para ya no tener responsabilidad, pero así como ellos esperaban con esa ansiedad la mañana, él esperaba también que Dios le responda. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Qué precioso, hermano, que nosotros también podamos aquietar nuestra alma. Si estamos esperando algo, si hemos pedido algo, hermanos, y que no lo recibimos, o si hemos pecado, que Dios ponga la paz en nuestro corazón, el gozo, la certeza de que nos ha perdonado. Y eso es tan hermoso, hermanos, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y Él quiere siempre, hermanos, lo mejor para nosotros. ¿Cuántas cosas podemos, hermanos, alcanzar? Y no solamente los creyentes, sino para todo el mundo, porque la salvación es universal. Es para todo aquel que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Y va a entrar dentro del pueblo escogido de Dios. Y va a recibir todas las bendiciones, porque Dios lo adopta como su hijo y tiene todos los derechos del hijo. Hermanos, es tan hermoso cuando podemos entender la misericordia de Dios. Por eso tenemos que vivir siempre, hermanos, bajo la cobertura de Dios, viviendo vidas consagradas, santas, para agradar a Dios. Y como en este caso, este creyente, el salmista ha pecado seguramente, es un sentir de su corazón. Por eso se le llama pues salmo penitencial, porque es personal, es algo personal, que él pide perdón personal. ¿Cuánto tenemos, hermanos, también que pedir personalmente perdón a Dios?
y esperar ese perdón porque le hemos ofendido. Y finalmente, pues hermanos, dice, ya pide el perdón nacional y el perdón universal, vamos a decir, porque dice, espere, dice Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Sabemos, hermanos, que en ese tiempo, pues, siempre el pueblo, siempre Israel fue, pues, que caía en la idolatría. Sabemos toda la historia, cómo ha ido, pues, Israel cayendo cada vez más bajo, moralmente, espiritualmente, hasta que va al exilio. Entonces, también aquí él ya no solamente pide por su persona, sino ya también por su pueblo. Por eso dice, espere Israel a Jehová. Así como yo espero mi perdón, dice aquí el salmista, que espere también Israel, porque Dios es bueno, porque como me va a perdonar a mí, va a perdonarte también, va a perdonar a su pueblo, porque ama a su pueblo, porque Jehová es el Dios de Israel. Entonces, por eso es que dice, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Qué preciosa, qué confianza tan absoluta que tenía, hermanos, que Dios iba a perdonar su vida personal y también a su pueblo, lo iba a redimir del pecado, lo iba a sacar de esa situación de pecado, como había bajado tanto en su espiritualidad. Y también, hermanos, Dios, como decíamos hace un momento, Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús subió a la cruz y murió por todo el mundo. El perdón universal. Aquí pide el perdón a su pueblo, pero el perdón no solamente quedó para Israel, sino para todo el mundo, porque Él pide la redención, y la redención fue a través de Cristo, hermanos. Cuando vino a este mundo y muere por nosotros en la cruz del Calvario, Él los redimió del pecado. Y a todo aquel, hermanos, que acepte a Cristo, todo aquel que reconozca que es pecador, reconozca que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados, para restaurar la comunión con Dios, y se arrepienta y diga, sí, soy pecador, pido perdón a Dios y quiero recibirle como mi Salvador y Señor de mi vida, y servirle y pedir que le ayude a dejar todo, porque Dios ya le perdonó, lo limpió con su sangre, y solamente tiene que confiar en Dios, seguir una nueva vida, una nueva ruta, como hemos dicho, el arrepentimiento. Si estás pues yendo para la izquierda, vas a ir a la derecha, ya no para allá, retroceder e irte para la otra vía. Entonces, hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él pide perdón personal y pide perdón para su pueblo, y el perdón no solo se quedó para el pueblo de Israel, sino, hermanos, para todo el mundo. Todo el mundo puede ser perdonado por Dios si se arrepiente, si viene a sus caminos, si reconoce que es pecador y pide perdón a Dios. Las puertas de la gracia están abiertas. Vivimos, hermanos, el tiempo de la gracia. La salvación es gratuita, no cuesta nada absolutamente. Así que la invitación está hecha. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos estarán enfermos? Cree en el Señor, Él es nuestro sanador. Recíbelo como tu Salvador y confiesa tus pecados, y Dios te va a levantar de tu cama, te va a sanar, porque Él es bueno, misericordioso y es nuestro sanador. Si estás allí en las drogas, en el pecado del sexo, en el alcoholismo,
y en todos los pecados, o estás en una banda que hace daño, que roban, si eres sicario y estás matando a personas que nada te han hecho, Dios te salva si le pides perdón, si dejas esa senda de maldad y vienes a los pies de Cristo. Él te está esperando para darte la salvación y la vida eterna. Hermanos queridos, si hemos pecado, pidámosle perdón a Dios, arrepintámonos para volver a tener gozo, paz y esa libertad que Cristo ha puesto en nosotros. Y si no has recibido a Cristo, querido amigo, amiga, si estás en la prostitución, si estás en el vicio, pues también te llama para que dejes esa senda de maldad y vengas a sus pies. Él está listo para perdonarte y limpiar tus pecados y hacerte una nueva criatura, recibirte como su hija. La invitación está hecha, el Señor espera que vengan a sus pies. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.